previamente en GameDevTraum. Presionamos la C, la puerta se cierra y fíjense el botón. Nadie piensa en el botón, pero el botón cambió de estado también. Pulsamos la O, la puerta se abre y el botón se pone en verde. ¿What? Ya está el 75% del trabajo hecho. Aquí solamente nos faltaría hacer que esta apertura sea de manera progresiva. Y eso lo vamos a hacer utilizando corrutinas. Lo dejamos para el siguiente video porque este ya quedó muy largo. Podríamos hacerlo en un update, podríamos... Lo que pasa es que, claro, acá hay un tema. A mí me resulta mucho más práctico hacerlo con corrutinas, pero por ahí la complicación es un poquito mayor que si lo hiciéramos en update. O sea, no es tan simple ver qué es lo que ocurre. Pero bueno, vamos a hacerlo con corrutinas y hagamos el esfuerzo para explicarlo. Vamos a definir aquí una corrutina. Vamos a definir lo siguiente. Y enumerator. Vamos a ponerle un nombre a una función. Por ejemplo, change door state. Y vamos a pasarle como parámetro a esta función una variable. Bool new state, ¿no? Es básicamente un método, o sea, una corrutina es un método, solo que aquí estamos retornando un tipo específico de dato, ¿no? O sea, en lugar de ser void, acá estamos retornando un iEnumerator. Y esto nos da error porque en el interior necesitamos una instrucción muy específica que sería la siguiente, por ejemplo. Yield return null. Por ejemplo, se pueden retornar otras cosas, pero en principio lo que esto hace es lo siguiente. Vamos a llamar a esta corrutina. Cuando se abra la puerta, vamos a llamar a la corrutina, start coroutine. Vamos a pasar como parámetro la función que queremos ejecutar y el valor con el que la queremos ejecutar. Y en el otro caso la llamamos pero con parámetro falso. Recuerden, acá adentro es donde se va a resolver toda la apertura gradual de la puerta. O sea que la puerta se abra de manera con cierta velocidad, ¿no? Desde un punto hasta el otro. Y si se cierra, que se cierre gradualmente. Ahora, ¿cómo funciona la corrutina? Bueno, una corrutina es como un código que se puede interrumpir y volver a retomar en otro momento. Nosotros tenemos el control de decir cuándo queremos hacer esa interrupción y por cuánto tiempo. En este caso sería lo siguiente: cuando nosotros llamemos a la corrutina acá, por ejemplo, inmediatamente lo que va a ocurrir es que el código va a saltar acá y va a ejecutar todo esto que haya detrás. Y cuando llegue a esta instrucción, ahí se interrumpe la corrutina. Y va a esperar, en este caso como estamos retornando null, va a esperar un frame. Va a esperar un frame. Y cuando le llegue su momento va a seguir con lo que sea que haya acá. Entonces esto nos permite tener un cierto control sobre el flujo del programa. En la tarjeta de la esquina voy a dejar un video en el cual hago un experimento update versus corrutinas que por ahí está interesante y que puede ayudar a entender esta parte. Pero bueno, básicamente lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Esto lo vamos a borrar porque en realidad lo que quiero hacer es definir un... momento. Vamos a definir una variable booleana llamada finish. Vamos a hacerle igual a falso, como que no se ha finalizado. Definimos un bucle while. Mientras no se haya finalizado, vamos a estar dentro de este bucle. Acá tendríamos un bucle infinito, pero si nosotros le ponemos el yield return null, tenemos un bucle infinito pero frame a frame. O sea que no interrumpimos para siempre el flujo del programa, sino que le damos como un respiro, ¿no? Como que hacemos nada en este caso. Pero Unity puede generar un fotograma, ¿no? Y seguir y luego venir acá y hacer nada. Pero bueno, acá es donde nosotros queremos mover un poquitito la puerta. Si la estamos abriendo, queremos moverla un poquitito hacia la posición abierta, y si la estamos cerrando, un poquitito hacia la posición cerrada, hasta que la puerta llegue a esa posición. Entonces, lo que se puede hacer sería lo siguiente: vamos a definir una variable tipo transform que albergue como la posición objetivo. Si el nuevo estado de la variable, o sea, lo que llega como parámetro, si es true, la puerta hay que abrirla; si es falso, hay que cerrarla. Si nuevo estado, la posición objetivo va a ser Open Position Transform. Y si no, la posición objetivo va a ser Closed Position Transform. Y entonces aquí en el bucle while, que en este punto, la función que se está cumpliendo acá es básicamente la misma que el update. O sea, es como si estuviésemos aquí haciéndolo, por así decirlo, ¿no? Es como que definimos nuestro propio update para usarlo en un determinado momento, solamente cuando estamos abriendo o cerrando la puerta. Pero bueno, aquí lo que podemos hacer es que la posición de la puerta, doorObject.transform.position, va a ser igual a una función de la clase vector3, una función estática. Fíjense, con la clase vector3 y el punto podemos acceder a los parámetros y funciones que están definidas dentro de la clase vector3. Y dentro hay una función llamada moveTowards, que lo que hace es como calcular un vector de movimiento en base a la información que le pasemos como parámetro, que aquí, si se fijan en esta ventana, hay varios parámetros. Y bueno, esto nos puede ayudar para calcular la siguiente posición que tiene que tener el objeto puerta. Empecemos con los parámetros. A ver, vamos a darle así para que nos aparezca la ventana de vuelta. La current sería la posición actual. Bueno, la posición actual de la puerta.
coma, posición objetivo. ¿Cuál es la posición objetivo? Para esto definimos la variable auxiliar, target position. Esto es un transform, así que con el punto accedemos a la posición. Y luego el último parámetro sería la máxima distancia que se puede mover. Recuerden que esto sería como análogo a un update. O sea que acá tendríamos que utilizar el time.deltaTime para poder escalar ese movimiento. Máxima distancia. Esta máxima distancia la podemos definir como velocidad por tiempo. O sea, imagínense que van en un auto y se mueven a 1 metro por segundo. Luego de un segundo, ¿cuál sería la siguiente posición? La velocidad por segundo a la que van multiplicada por un segundo, ¿no? Entonces, la idea va por ahí. Vamos a definir por aquí arriba un float para esa velocidad. Door speed. Vamos a hacerle igual a 2, por ejemplo. Entonces aquí, en esta parte, donde estamos pasando la máxima distancia que se tiene que mover la puerta, vamos a poner esa velocidad multiplicada por time.deltaTime. Esto es básicamente hacer velocidad por tiempo, lo que nos da espacio. Y bueno, lo único que nos faltaría acá sería definir el caso de salida, o sea, cuando finish es verdadero. Cuando el objeto llega a la posición a la que tiene que llegar. Hay un tema acá con la precisión, es que no estoy seguro de si el objeto alguna vez va a llegar hasta acá. Pero bueno, podríamos utilizar la fórmula de distancia. O sea, si la distancia entre la puerta y el objetivo es menor, por ejemplo, a 1 centímetro, o sea que está muy cerca, consideramos que llegó, ¿no? Y hacemos esta variable verdadera. Así que vamos a hacer eso. Vamos a calcular la distancia acá. Distance es igual a vector3.distance. En la tarjeta de la esquina dejo un video en el cual vimos esto. Vector3.distance, la distancia entre la posición de la puerta y la posición objetivo, y si la distancia es menor a 0.01, por ejemplo, 1 centímetro, esto podría ser un umbral que nosotros lo definimos por aquí arriba, ¿no? Como para no hacer hardcoding, pero déjenme hacer hardcoding solamente acá, porque es que el video ya se hizo súper largo. Entonces, si la distancia es menor a 1 centímetro, finish es igual a true. Y lo que podríamos hacer también es, imagínense que, claro, la puerta como que llega, pero se queda a 1 centímetro de distancia, ¿no? Y queda entreabierta. Lo que podríamos hacer aquí es ejecutar esta función para setearle el estado específico, ¿no? Esta de acá, setDoorState. Y entonces aquí seteamos el estado de la puerta en función al estado al que estamos cambiando, ¿no? New state. Y bueno, y con esto ya tendríamos la corrutina que define el movimiento de la puerta tanto para abrir como para cerrar. Y esto ya debería funcionar. Vamos aquí a Unity y vamos a darle a play. La puerta está cerrada, la puerta está abierta. Un momento, vamos a salir, vamos a desmarcar esta casilla. Así la puerta está inicialmente cerrada. Y luego vamos a pulsar la tecla O. ¡Hostia! La puerta se abrió instantáneamente. Claro, es que claro, en el apuro anteriormente, aquí en las funciones Open Door y Close Door, había ya definido, ya había ejecutado estas funciones para setearles directamente el estado de la puerta. Todo para motivarnos para poder seguir hasta acá. Pero bueno, ahora borramos esas ejecuciones y nos quedamos solamente con las corrutinas. Vamos aquí a Unity, le damos a Play. Y ahora sí, vamos a pulsar la tecla O y la puerta se abre. Pulsamos la C y la puerta se cierra progresivamente. Vamos a subir en la velocidad 5, por ejemplo. Pulsamos la O, la puerta se abre más rápido. Pulsamos la C, la puerta se cierra más rápido. Acá tenemos un último problema, creo. Que es que, ¿qué pasa si pulsamos la O mientras todavía no se... O sea, abrimos la puerta y mientras se está abriendo, cerramos la puerta. Ahí es como que la puerta se queda atascada, porque están ambas corrutinas ejecutándose en simultáneo y se están anulando. O sea, es como que el movimiento de una anula a la otra y la puerta está fija. Vamos a solucionar esto de la siguiente manera. Si la puerta se está abriendo, quiere decir que hay una corrutina funcionando. O sea, hay una de estas corrutinas que todavía no terminó de ejecutarse. Y lo mismo si la puerta se está cerrando. Entonces, lo que podríamos hacer aquí arriba es definir una variable tipo corrutina. Corroutine. Y llamarla current corroutine, por ejemplo. Corrutina actual. Y entonces acá, cuando llamamos a la corrutina, esta función, fíjense que devuelve como parámetro una variable tipo corrutina. Quiere decir que la podemos asignar en esta variable que definimos. Y de esa manera como guardar la referencia de esa corrutina que está funcionando. Referencias en programación, miren la lista de reproducción. Guardar la corrutina que se está ejecutando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Antes de ejecutar una nueva corrutina podemos chequear si la corrutina actual es distinto de null, por ejemplo. Bueno, sí, podríamos hacerlo así. Podríamos comprobar si hay una rutina ejecutándose. Bueno, en este caso lo que haríamos sería
detener esa corrutina. Detener la corrutina actual. Y hacemos lo mismo aquí en cerrar. Y bueno, de esa manera, antes de iniciar una nueva corrutina, detenemos la corrutina actual. Es decir, que si la puerta se estaba abriendo, se va a detener en ese punto. O sea, no se va a seguir abriendo, pero inmediatamente se le va a dar la orden de abrir. Vamos a Unity, le damos a Play y empezamos a jugar con esto. Apretamos la O, se abre, se cierra y en el medio podemos apretar tantas veces como sea necesario y va a seguir funcionando. ¿Qué pasó con los botones? ¿Por qué los botones no están cambiando de estado? Me vuelvo loco. Vamos a solucionar este problema y ya con esto terminamos. Yo estoy aquí seteando el nuevo estado. Open door, close door. A ver, el estado de los botones lo seteamos acá. Set door state. Set door state. New state. New state. Sí. Uno se enciende, el otro se apaga. Esto tendría que estar funcionando. A ver, vamos a ver de vuelta acá en la jerarquía qué es lo que está pasando. Inicialmente este botón está apagado y este está encendido. Presionamos la O. Y... ah, recién cuando... claro. Recién cuando termina la corrutina, ahí es cuando se ejecuta la función setState. Lo cual no está bueno porque si vamos a pulsar este botón queremos tener inmediatamente un feedback de que lo pulsamos. Así que para corregir esto lo que podríamos hacer es setearle el estado a los objetos. Por ejemplo, vamos a copiar estas dos instrucciones en las cuales le seteamos el estado de esos objetos. Y aquí en el inicio de la corrutina lo primero que vamos a hacer es setearle el estado de esos objetos. Guardamos los cambios. Oh god, ¿qué pasó? La variable S no existe en el contexto actual. Claro, porque S estaba definido en este contexto. Fíjense que S tiene sentido acá, donde hay definido una variable S que llega como parámetro. En este caso la variable que llega como parámetro sería este nuevo estado. Lo colocamos aquí y ahora sí. Oh god, mi mente ya no da más. Vamos a darle play. Le abrimos la puerta, instantáneamente el botón cambia de estado. Cerramos la puerta, instantáneamente el botón cambia de estado, pero la puerta pues, sigue haciendo como lo suyo. Abrimos, cerramos y ahora sí. Bien, con esto ya tenemos funcionando un sistema de control para la puerta que solamente requiere que lo llamemos desde otro script. O sea, nosotros si tenemos la referencia de este script de control de la puerta y a esa referencia le ejecutamos la función openDoor, la puerta se va a abrir. Y si le ejecutamos la función closeDoor, la puerta se va a cerrar. Y bueno, fíjense las posibilidades. Acá hicimos un sistema de control para la puerta sin pensar en que esto va a ser para realidad virtual o va a ser para PC o para Android o para yo qué sé. Luego en el siguiente video vamos a ver cómo implementar este sistema en realidad virtual. Pero bueno, eso sería todo por este video. Espero que les haya resultado útil y nos vemos en la próxima. Hasta luego.